Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Sabe usted cómo puede nacer de nuevo? Gracias por asistir a este su Instituto Bíblico del Aire, apreciado amigo y amiga. En el día de hoy aprenderemos cómo Jesús le explicó a un maestro de las Sagradas Escrituras cómo podía experimentar el nuevo nacimiento. Estamos estudiando el Evangelio de Juan verso por verso y nos encontramos en el capítulo 3. Este estudio le dirá cómo puede recibir este milagro en su propia vida. Alberto Valle nos lo presenta a continuación. Bienvenido a otro estudio en el Evangelio de San Juan, apreciado amigo y amiga. Si estuvo con nosotros anteriormente, recordará que comenzamos a contestar algunas preguntas sobre lo que significa nacer de nuevo. ¿Qué es en realidad el nuevo nacimiento? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? ¿Y cómo nacemos de nuevo? Los apóstoles en las epístolas utilizaron el término creación para referirse al nuevo nacimiento. En términos de lo que es el nuevo nacimiento, podríamos decir que se refiere a la respuesta a la oración de David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra crear en el libro de Génesis es la palabra hebrea bara. Es interesante que en el libro de Génesis haya varias palabras que describen el desarrollo de cosas que parten desde un punto en el cual ya habían sido creadas. Por ejemplo, considere la palabra hacer en español. No es lo mismo hacer un mueble que crear un mueble. Hacer algo significa cambiarle la forma a algo que ya existe. La madera ya existe. Usted solo le cambia la forma y la convierte en un sofá, en una silla o en una mesa. Pero bíblica y aún estrictamente hablando, eso no es crear. Mucho de lo que tenemos en el relato de la creación en Génesis describe cómo las cosas fueron creadas de otras que ya existían. Sin embargo, en 3 ocasiones se utiliza la palabra bara, y la palabra bara significa hacer algo de la nada. Nada existía y de la nada Dios hizo todo lo que existe. Es lo que ocurre en los versos 20 y 21 cuando Dios crea los animales del mar. Sucede nuevamente cuando el hombre es creado. Algo es creado no de una especie animal inferior, sino de la nada. La palabra bara es la que usa David en el Salmo 51 cuando dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». En otras palabras, la oración de David fue: «Crea en mí, Dios, algo que nunca ha estado en mí antes». No existe tal cosa como la evolución espiritual. Usted no puede evolucionar espiritualmente tratando de ser mejor y mejor o por intentar ser lo mejor que usted pueda. Dios tiene que hacer una obra en su corazón y Dios es el único que puede hacerla. Es por eso que Pablo dice: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Y todo esto proviene de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una creación. El nuevo nacimiento es la creación del nuevo hombre interno espiritual. Y esto sucede como consecuencia de un milagro de Dios. La segunda pregunta que nos planteamos al estudiar el nuevo nacimiento es la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Esa respuesta la encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan que hemos estado estudiando. Debemos nacer de nuevo porque de otra manera no veremos ni entraremos al reino de Dios. Debemos ver el reino de Dios y entrar en él, pero eso no puede suceder a menos que tengamos o pasemos por la experiencia de nacer de nuevo. Otra de las razones por la que debemos nacer de nuevo es porque lo que es nacido de la carne, carne es. Eso significa, según el versículo 6, que nosotros no seremos capaces de ser espirituales o hacer cosas espirituales a menos que Dios haga el milagro en nuestro hombre interior. Piensa en esto. Todo lo que la Biblia nos dice e instruye que hagamos es imposible
a menos que Dios haga un milagro en nuestro hombre interno y nos dé el poder de ser lo que Dios quiere que seamos. Es por eso que Juan nos dice al principio de su evangelio, en el prólogo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si fuéramos hijos de Dios desde que nacemos físicamente, Cristo murió en vano y el nuevo nacimiento también sería innecesario. Pero Juan nos dice todo lo opuesto. Cristo es necesario. El nuevo nacimiento es necesario porque no tenemos el poder de llegar a ser hijos de Dios por nosotros mismos. Juan afirma en los versículos 12 y 13 del capítulo 1 que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Él les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de carne o de voluntad de carne o de voluntad de varón, sino de Dios. Esas son las declaraciones que nos introducen al contenido de todo el Evangelio de Juan. La tercera pregunta en la que debemos meditar mientras nos adentramos en este capítulo 3 de Juan es: ¿cómo se puede nacer de nuevo? Cuando la gente puede entender el qué y el por qué del nuevo nacimiento, la próxima pregunta que harán será esta. Muchas veces como predicadores enfatizamos lo que es el nuevo nacimiento y el por qué debemos nacer de nuevo, pero muchas veces no destacamos el cómo una persona puede nacer de nuevo. Jesús contestó esta pregunta en su conversación con Nicodemo. Nicodemo hizo esta pregunta 2 veces. ¿Cómo puede ser esto? Y en el verso 4 repitió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Así que la pregunta de Nicodemo a Jesús es: ¿cómo? Observe que Jesús responde a esta pregunta con una palabra, la palabra creer. Jesús nos da la declaración más dogmática sobre su persona que podamos encontrar en los evangelios cuando contesta esta pregunta. Nos dice en el verso 14 del capítulo 3: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La expresión levantado significa crucificado. Nicodemo sabía el milagro al cual Jesús estaba haciendo referencia. Se encuentra en Números capítulo 21. En este capítulo se nos muestra cómo el pueblo de Dios comenzó a perder el control. Así que Dios, a quien no le gustan los descontrolados, especialmente si se trata de su pueblo, envió serpientes que mordieron a los descontrolados. La gente que fue mordida comenzó a morir, y Dios en su misericordia le dijo a Moisés que levantara un poste en el centro del campamento, en el medio de las 2 o 3 millones de personas que constituían el pueblo de Israel, y que en él colocara una serpiente de bronce. Se extendió la noticia de que todos aquellos que miraran a la serpiente serían sanados. Quizás algunos dijeron: eso no está comprobado por la ciencia médica. ¿Cómo una mirada a una serpiente puede dar sanidad? Así que estos murieron mordidos por las serpientes. Pero también algunos dijeron: eso no tiene sentido, pero es mi única esperanza. Así que estos se arrastraron como pudieron y llegaron donde estaba la serpiente sobre el poste, y ahí se produjo uno de los más grandes milagros del Antiguo Testamento. Los que miraron a la serpiente fueron sanados. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, debo ser levantado en la cruz de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en medio del campamento, porque yo soy la solución de Dios para la enfermedad de pecado del mundo, porque yo soy el único Salvador. Si la gente de este mundo mira a la cruz y cree que yo he venido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si ellos creen, serán salvos. Pero si rehúsan mirarme en la cruz, serán condenados. La única razón por la que ellos serán salvos es simplemente por creer en mí, y la única razón por la que serán condenados será por no creer en mí. Esta es una declaración dogmática. Jesús, el carpintero, el itinerante predicador que no tuvo una educación como rabí, le está diciendo a este maestro de la ley y a todo Israel que todos deben volverse y tomar otro camino. Deben creer en Él o no podrán ver el reino de Dios. Y Jesús añade que Él es el unigénito Hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios.
Y de una manera particular, Jesús es el unigénito Hijo de Dios en el sentido de que Él fue el único engendrado por Dios. A través de la fe en Él podemos llegar a ser hijos de Dios, podemos recibir la potestad de ser llamados hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y no todos los seres humanos somos hijos de Dios desde el nacimiento. Esa es una clara enseñanza en este Evangelio. Cuando creemos que Jesús es el único Hijo de Dios y que como único Hijo de Dios fue levantado en la cruz por usted y por mí, cuando creemos que Él es la única solución de Dios, el único Salvador, es entonces cuando somos salvados. Si no creemos eso, somos condenados. No son nuestros pecados los que nos condenan. Es el hecho de que rehusamos creer esa buena noticia destacada por Jesús. Y ahora respondamos las 3 preguntas que nos plantea el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús en este capítulo? Él es el unigénito Hijo de Dios, la única solución de Dios, el único Salvador. ¿Qué es la fe en este capítulo? La fe es mirar a Jesús en la cruz de la misma manera que aquella gente miró la serpiente en el Antiguo Testamento, mirar a Jesús creyendo y ser salvo. Eso es la fe de acuerdo a este maravilloso pasaje de la Escritura. ¿Y qué es la vida? Vida es salvación. El verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la calidad de vida que Dios quiere que todos los seres humanos tengamos. Eso es lo que recibimos y experimentamos cuando creemos que Jesús es el único Hijo de Dios, la única solución de Dios y el único Salvador. Pero cuando no queremos esa buena noticia, lo que es decir, el Evangelio, entonces estamos completamente perdidos. ¿Ha puesto usted, apreciado amigo, su fe de todo corazón en Cristo Jesús? Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.